Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy. Hoy vamos a hablar de seguros y de todo el ecosistema digital con tres profesionales de la élite. Tenemos por un lado a Verónica, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. A Enrique de Qmedia, bienvenido. Un placer, muchísimas gracias. Y a Jordi Sabat de Delivery Media, bienvenido. Encantado. Me gustaría brevemente que os presentarais. Verónica, estás en el área de marketing de Europe Assistant. ¿Cuál es tu rol exactamente dentro de Europe Assistant? Bueno, pues estoy liderando todo lo que es el área de marketing digital, enfocado ahora mismo en el B2C. Enrique, estás dentro del área de digital e innovación de Qmedia, ¿no? ¿Cuál es tu rol exactamente allí? A ver, mi rol es muy amplio, tanto desde el planteamiento estratégico y definición de planificación para clientes como nuevo negocio, así como su desarrollo de toda el área, selección y desarrollo de toda la parte MarTech y AdTech de la compañía e implementación de tecnologías para nuestros clientes. Fenomenal. Y por último, y no menos importante, a mi buen amigo Jordi Sabat, que es el director ahora general de Delivery Media. Cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo Delivery Media? Porque ahora está generando mucho ruido. Pues sí, la verdad es que, a ver, yo cuando me incorporé, hará un par de meses, iba a un proyecto con una proyección bastante interesante. Lo que pasa es que, bueno, le hemos dado un poco la vuelta y vamos a convertir Delivery en algo mucho más digitalizado. Es decir, es verdad que tenemos una gran cobertura en prensa, pero la idea es trasladar toda esa cobertura también a nivel incremental a la parte digital y hacernos pues, un poquito más digitales, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de la grabación, que como no tengamos recursos digitales, algo va a ir cojeando. Entonces yo creo que nos pasa tanto a clientes como a agencias, como a medios o networks como la nuestra, y yo creo que estamos en la rampa de salida de un proyecto muy chulo. Verónica, Europe Assistant lleva bastante tiempo ya en todo el tema de seguros y son casi pioneros en esa asistencia de viajes. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Porque entiendo que toda la pandemia afectó en cómo lo estamos haciendo. Mucho afectó. Bueno, afectó muchísimo porque bueno, nosotros llevamos desde el año 77 operando en España, con lo cual te puedes imaginar todo el recorrido que llevamos en la asistencia, ¿no? Entonces, claro, uno de nuestros pilares es la asistencia en viaje. Cuando se paró el mundo en la pandemia, pues se paró el moverse, el viajar, y por ende pues el comprar seguros de viaje, con lo cual pues bueno, para nosotros fue un antes y un después en la compañía, en donde nos dimos cuenta que la digitalización tenía que ser básica y empezar pues bueno, pues por cambiar desde la casa internamente, ¿no? Nosotros mismos ese mindset para luego pues eso, darlo a conocer al resto de las personas, esa necesidad de viajar asegurado. Y bueno, pues partimos primero con cambiar una página web que estaba pues un poco obsoleta, en algo que fuera un poquito más, vamos a decir así, más moderno, más amigable, unificando los canales de venta, tanto el B2C como el B2B2C, unificando productos y unificando precios. Y nos hemos concienciado de tener un seguro de viajes después de la pandemia, porque entiendo que mucha gente, y yo lo recuerdo, después de la pandemia decíamos, ostras, a ver si va a haber cualquier problema y no voy a poder hacer el viaje. ¿Ha habido una concienciación tras ese periodo? Ha habido una concienciación mayor, sí. O sea, el español en general, cuando viaja dentro de España, pues no viaja asegurado. Tenemos una seguridad social fuerte y no tiene conciencia. Es verdad que a raíz de la pandemia, pues bueno, había miedo, el miedo nos asegura, pero sí que es verdad que por lo menos cambió un poco ese mindset de las personas. Entonces, bueno, pues tenemos un core de público entre los 45, 55, 60 que viaja asegurado cuando va al extranjero, y ahora parece ser que la gente algo más joven, entre los 30, 40 años, están ya empezando a viajar asegurados. Entonces, bueno, pues eso obviamente es muy beneficioso para nosotros y tenemos que apoderarnos de ese cambio, ¿no? Que algo positivo ha traído la pandemia, ¿no? Yo creo que es esa concienciación, ¿no? Que antes pues no se veía tanto en un usuario. Ahora vamos a hablar con Enrique, que creo que también es vuestra agencia. ¿Estás contenta con tu agencia? Estoy muy contenta con mi agencia. Enrique, de paso. ¿Cuál es vuestro rol dentro de, bueno, con un anunciante como Europe Assistant, en donde esa parte de digitalización ahora es parte estratégica? Vale, nuestro rol es doble. Por un lado, asesoramiento en toda la parte de su ecosistema de medición, data, y luego aprovechar tanto ese ecosistema y esa data que tenemos de ellos como en la selección de
acciones y tipologías de medios que nos permita trabajar en la parte de consideración y, por tanto, de atracción de ese cliente que cada vez, como dice, está fijando más la necesidad de utilizar un seguro de viajes cuando se desplaza, sobre todo al extranjero, porque, como bien ha dicho, dentro de España la conciencia o la necesidad, la sensación de necesidad que tenemos de acudir a un seguro es nula, puesto que el servicio te lo van a dar en Valencia exactamente igual que en Madrid, o en Barcelona exactamente igual que en Salamanca. Pero sí es cierto que, a pesar de que se observa una ligera mayor concienciación, es necesario seguir trabajando en notoriedad, en promover ese interés sobre la oferta de seguros, y para ello hay que aplicar estrategias muy diferenciadas de lo que es puro performance. Trabajar en un brand performance o en un brand awareness. ¿Qué sería un brand performance? Porque hablamos mucho de performance, ¿qué sería un brand performance? A ver, te debería decir, si soy ortodoxo, que es una nueva metodología que se basa en construir marca a través de la captación de clientes. La realidad es que es una nueva palabra de algo que hemos estado haciendo toda la vida, pero se resume en eso: crear marca a través de la relevancia de impacto por la necesidad existente de un individuo al que estás atrayendo al ecosistema de esa marca, básicamente. Claro, o sea, nosotros al final somos una compañía que tenemos que ir a la conversión pura y dura, o sea, de performance, pero sin olvidarnos de que Europa Assistance es una marca que necesita ser conocida y crear notoriedad en este país. Entonces, bueno, pues con nuestras campañas digitales y con la ayuda de Enrique y su equipo, lo que trabajamos es en la parte alta del funnel, obviamente, pues bueno, trabajando display, trabajando redes sociales, en una estrategia más, por decir así, más pull, pero sí que es verdad que tenemos que darle mucho fogonazo en la que es la parte del middle y bottom of the funnel, que es ahí donde realmente pues, provocar ese interés y esa consideración por parte de mi usuario para que al final convierta, que al final se convierta en esa conversión en una venta, pues, dicho de esa forma, incluso con campañas después cerrando un poco el círculo de retargeting, ¿no? Sí, y es interesante. Siempre ha habido debate dentro de nuestro sector que es mejor trabajar en brand awareness o trabajar en performance. Incluso el principal player de performance, que es Google, cada vez se está moviendo más y cada vez está apostando más y cada vez está recomendando más trabajar más la parte de brand awareness, quizás más con ese enfoque de brand performance. De hecho, claro, modelos como Performance Max de Google, que trabaja sobre la construcción de audiencias en procesos de decisión o de selección a través de un montón de señales dentro del ecosistema de Google, que definen un interés específico sobre un seguro, en este caso, o cualquier otro producto, es un enfoque de brand performance, porque estás trabajando en la parte alta, en el momento de consideración, no en el momento ya de voy a contratar o de estar evaluando entre varias alternativas. Ahí, bueno, hemos visto un poco la visión de anunciante, también la de la agencia, y hablamos de brand performance. ¿Cómo resuelve esto Delivery Media, que tenéis esa red de medios hiperlocal yo justo para llegar a toda? Antes con Verónica, nosotros creo que el punto diferenciador es quizás poder hacer una segmentación natural, geográfica, ¿vale?, de los diferentes productos de las marcas. Entonces, a ver, quizás en el caso de Europe Assistance sea menos claro porque no tienen un producto diferenciado por provincias o por regiones, pero bueno, es lo que comentábamos. No todos los mensajes tienen por qué ser el mismo, sobre todo en un tema de brand performance, porque cuando tú haces branding, vale, el branding sí que es algo más genérico, cuando haces performance tienes que bajar más a la oferta que encaja con tu público. Entonces, no todas las provincias tienen ni el mismo número de agentes, ni el mismo número de concesionarios, por ejemplo, que son los coches, y siempre hay que trabajar en una estrategia que te permita que el impacto genere cada vez más lead. O sea, y el lead, si estás desenfocado en cuanto a ubicación geográfica, difícilmente lo vas a conseguir. Entonces, yo creo que es un tema que es de sentido común, que muchas veces empezamos a hablar de cosas raras y se nos olvida un poco lo básico que es, oye, piensa un poco con tu cabeza. Si tú tienes una gente que está en Murcia y haces una campaña digital que está dando cobertura a Valencia o a Castellón, jamás generarás un lead, o por lo menos no un lead cualificado. Entonces, o no de forma muy eficiente. Correcto, correcto. Pero algo tan básico como eso, empezamos a meterle palabras y capas de tecnología y de cosas y al final se nos olvida lo esencial que es piensa antes de planificar una campaña.
Entonces, bueno, pues nosotros lo que pretendemos también es dar ese soporte tanto a agencias como a anunciantes, de decir, oye, si partamos de la base de, sí, estamos en entornos ya dentro de poco cookieless, trabajamos mucho en la generación de data, tanto de first party por parte de los anunciantes como de third party por parte del resto del ecosistema, pero realmente nos hemos dado cuenta de que volver un poco a lo sencillo te da un poquito más de tranquilidad a la hora de planificar, lo haces todo como más orgánico, ¿no? Y encima puedes mejorar tu awareness mandando un mensaje a esa gente que en la proximidad van a notar que tu marca está más cerca de ellos. Entonces, bueno, yo creo que por ahí queremos tender, obviamente sin menospreciar todo lo bueno que nos da, pues por ejemplo, nosotros también trabajamos data, obviamente, también trabajamos en hipersegmentaciones con data, pero que el sentido común a veces yo creo que se olvida, se abandona. Sí, y el sentido común nos lleva a la capacidad de prescripción. No es contar qué quieres, no es contar qué necesitas en función de lo que tú quieres o tú no necesitas, sino es atendiendo a quién te lo cuenta, vas a reaccionar de una forma Correcto. u otra. Y la capacidad de prescripción de un medio local sobre su público de influencia, sobre su área de influencia, es notablemente más alto que un medio más generalista, más nacional o un medio internacional, por el simple hecho de que lo tuyo siempre lo ves más... A ver, el terruño siempre tira mucho. O sea, siempre. Eso siempre. Y yo, por ejemplo, yo nací en Barcelona, es verdad que me fui muy joven, pero yo sigo leyendo la prensa de Barcelona. Y mi padre, mi padre es que está suscrito y le llega en papel a su casa todavía, la prensa catalana. Es verdad que, bueno, los tiempos cambian y pues vas evolucionando y ¿para qué te vas a comprar un periódico en papel a 600 kilómetros, pudiendo a lo mejor entrar en la web o registrarte o lo que sea? Pero sí que es verdad que hay una serie de soportes que tienen unas raíces históricas muy grandes y que además siguen captando a las nuevas generaciones. Es decir, ya no es una cuestión solo del chaval de 20 años, que es verdad que difícilmente va a entrar en un soporte, pero no ahora, pero en X tiempo, sí, porque al final se va a dar cuenta de que hay informaciones... Incluso ahora, porque parte de mi trabajo, como bien sabes, es sacar investigar rankings y analizar el comportamiento de consumo digital de cualquier público objetivo al que nuestros clientes se quieren dirigir. Y, a ver, fuera de lo que es la burbuja de Madrid, que es cierto que no tenemos una cultura de consumo de medios locales muy alta, el resto de las regiones y provincias, el individuo va primero a informarse sobre el medio local y luego ya el medio nacional. Verónica, ¿tú percibes lo mismo? Porque sí que es verdad que Europa Assistant, creo, o al menos yo la percepción que tenía desde fuera, era que había trabajado mucho el B2B y el B2C, el B2B2C, o sea, trabajaba mucho con agencias de viajes y trabajaba mucho con... Esos intermediarios, con brokers. Con intermediarios, sí, con las corredurías de toda la vida, ¿no? Empresas que necesitaban asegurar a empleados, pero ahora creo que vais un paso más allá, ¿no? O sea, a tener esa relación directamente con todo el público, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, o sea, aquí para mí la segmentación es lo más importante, es clave. Claro, o sea, en el B2C es un poquito más complicado por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, apremia tener un buen CRM, estamos en ello, pero sí que es verdad que sí, porque bueno, hasta ahora las campañas estaban más dirigidas, estábamos más enfocados en el negocio B2B y B2B2C. A raíz de la pandemia queremos hacer crecer este B2C, por decirlo así, más que nada porque nos damos cuenta que el direct to consumer es realmente lo que hace relevante que en épocas de crisis pues los negocios subsistan, ¿no? Teniendo esa información de primera mano de nuestros consumidores, que al final es a los que nos queremos dirigir, y para eso pues, necesitamos segmentar muy bien nuestras campañas. O sea, es imprescindible saber realmente quién es mi cliente ideal, quién es ese buyer persona al que me voy a dirigir para pues, enfocar muy bien el contenido. Para eso nos ayudan las agencias y luego obviamente también pues, esos mensajes, ¿no? Enrique, ¿ayudáis desde la agencia? Creo que sí, al menos. Sí. O sea, ¿cómo estáis empujando esta? Parece claro que ese first party data es una parte imprescindible. Va a haber dos partes, una la tecnológica. ¿Cómo empujáis? O cómo el planteamiento se basa tanto en first party data como en third party data. En first party data, quizás no tanto por el momento a día de hoy, por dos motivos principales. El primero es porque el uso de third party data nos está dando muy buenos resultados. Y el segundo porque la parte de first party data que tienen
debido al volumen de visitantes y de clientes, todavía sigue siendo baja como para poder sacarle el máximo valor a esa utilización, que la utilizamos básicamente a nivel de campañas de retargeting, Claro. lanzando ofertas o lanzando una comunicación específica en función del interés, tanto por producto como en el momento dentro del funnel de ese individuo. Pero centrándome en la parte de third party data, que como digo en estos momentos sigue siendo bastante más importante, utilizamos dos caminos que también nos permite trabajar de forma diferenciada dentro del funnel de conversión de un cliente, tanto de la parte del upper funnel como del middle funnel. En el upper funnel trasladamos el conocimiento de ese seguro utilizando un proveedor de data que tiene un DMP que permite determinar qué individuo va a salir de viaje, a qué destino, con qué fecha, cómo va a ir, si va a ir en avión, si va a ir en tren, dónde se va a alojar. Tiene una capacidad de data determinista brutal y entonces en función de ese comportamiento le lanzamos un mensaje u otro y tiene muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Estamos muy contentos, la verdad. Y luego la parte más de middle funnel, con el comportamiento tanto de búsqueda como el que os comentaba antes con Performance Max, que es el DMP, o se basa en la data que tiene Google para determinar en función de una serie de señales y comportamientos el interés potencial de un individuo para una oferta. ¿Y cuál es tu percepción con los algoritmos? Porque se habla mucho de creación de algoritmos que utilicen toda esa data. ¿Realmente están funcionando? A ver, los algoritmos no son más que reglas. Si pasa esto, tienes que hacer esto. Entonces, como tal regla, funciona. Pero para que los algoritmos, y aquí voy a entrar un poquito... El aprendizaje. Sí, no es solo el aprendizaje es paciencia. O bueno, el aprendizaje se puede conseguir a través de mete mucho dinero y vas a tener muchos datos de forma rápida, y eso en nuestro sector y en nuestro país cuesta. Complicado. Las marcas de momento no estamos no ahí. quieren meter mucho dinero. O ten paciencia, dedica tiempo y tendrás muchos datos. Eso también en nuestro sector y en nuestro país tampoco estamos muy duchos. El problema luego de la paciencia es también la alta variabilidad de esos datos. Mi comportamiento de compra es diferente ahora que el que fue hace un año. ¿Por qué? Porque mis necesidades son diferentes. Pero el problema no es tanto ese, sino que es la parte de sesgo. Al fin y al cabo nos olvidamos que los algoritmos están diseñados por personas y las personas tienen prejuicios y tienen experiencias y tienen históricos. Sí es cierto que los algoritmos luego tienen sus capas de retroalimentación que intentan modificar esos errores iniciales de sesgo, pero se van a dar siempre, porque al fin y al cabo es... Hace poco escribía un artículo que trataba de este tema y es... Nos encontrábamos con una problemática, y es que conseguíamos muchos leads, pero poco cualificados. ¿Por qué? Porque al final esa activación de ese algoritmo, o basada en ese algoritmo, lo que buscaba dentro de las señales era un individuo que está interesado en esto, en esto y en esto, y que haga esto. ¿Quién es el individuo que hace esto? Pues un individuo que, por ejemplo, está trabajando en una red de afiliación o para una red de afiliación, que genera leads de forma automática, con lo cual es una señal muy clara de que ese individuo va a terminar rellenando un lead. Si partes de aquí, al final vas construyendo una bola de nieve partiendo de un error que al final hace ineficiente. Es verdad que luego vas corrigiendo, como digo, y vas mejorando, pero corres ese riesgo. Tanto el sesgo como el punto de partida que te obliga a ese sesgo puede generar que provoques una ineficiencia en la activación de algo que en teoría es fundamental, porque es que todo se basa en algoritmos, todo. Jordi, vosotros también estáis en Delivery Media poniendo mucho foco en toda la parte tecnológica, no solo en esta de algoritmos para ser más eficientes, como también en formatos, ¿no? Y conectar todo, toda la segmentación con formatos como Connected TV, que es algo muy solicitado. Nosotros lo que estamos intentando es también lo que decía Enrique. A ver, es que la tecnología está muy bien siempre y cuando la sepas usar correctamente. Entonces, yo siempre, tú me conoces hace años, yo sabes que he montado un par de empresas de AdTech, o sea, 100% tecnología, y muchas veces me cuesta todavía a mí pensar
¿qué sería de la planificación de medios sin tecnología en digital? Y ¿sabes lo que pienso? Que por muchas capas que le pongas, algoritmos, etcétera, nunca vas a llegar a un 100% de tu target, ni vas a darle eficiencia a cada euro, o sea, tu ROI nunca va a ser perfecto, porque creo que no pensamos, o sea, hay muchos errores humanos en la cadena, y perdona que me salga del tema, sé que querías que diera caña a mi empresa, pero es que me he quedado con lo de Enrique ahí rumiando. No, yo no quiero que des caña a tu empresa. A ver, el tema es, yo creo que partimos, como dice Enrique, de bases muy erróneas a la hora de generar las herramientas. Entonces, cuando partes de una base errónea a la hora de generar tus herramientas, normalmente el resultado va a ser malo, normalmente. Y le cuesta mucho a la gente dar un paso atrás o dos y decir, voy a coger perspectiva acerca de para qué quiero este algoritmo y voy a utilizar el algoritmo para su fin. Pero muchas veces es que el algoritmo se convierte en el fin en sí mismo. Entonces, estamos retroalimentando un ecosistema que le vamos poniendo capas, y al final nos perdemos. Entre tantas capas de tecnología nos perdemos. Y perdemos un poco el objetivo. El objetivo de esto es vender. Oh. Vender seguros, vender Coca-Colas, vender lo que sea, vender. Entonces, estamos dándole tanta pátina de tecnología que al final los anunciantes gastan más en todas esas capas de tecnología que en el soporte, Sí, que en el medio. Yo llevo años bromeando con la frase de al final vamos a pagar tanto por tecnología que no vamos a tener para publicidad. No vamos a tener. O sea, es así. No, y además, ahora lo comentaremos también con Verónica, era algo que hablábamos antes. Yo estoy viendo muchos casos donde en tecnología se ha invertido mucho, pero luego no se ha invertido en el talento que hace falta para manejar esa tecnología, con lo cual ves a alguien que tiene una máquina que puede hacer millones de cosas, pero que no sabe utilizarla o que la utiliza en lo mínimo. O sea, ¿tú percibes lo mismo dentro de la industria? Sí, que hay ese... Yo lo percibo, vamos, claramente. O sea, al final aquí hay dos grandes patas, ¿no? Por un lado, efectivamente, ese invertir en esa tecnología que hablamos antes es fundamental para que... Yo sigo viéndolo como un aliado en las áreas de marketing, el tema de los algoritmos. O sea, para mí es una ayuda fundamental en poder, por ejemplo, prever los comportamientos del usuario, poder también trabajar esos mensajes de una forma mucho más anteponerme, ¿no? a lo que un usuario quiere o los intereses, para luego pues centrarme muy bien en esa relación con CRMs que al final te facilitan muchísimo las herramientas, ¿no? Pero también es verdad que si tú no tienes una formación, y que yo creo que apremia, ¿no? Al final los procesos de digitalización en las empresas se están dando de una forma cada vez más rápida. Lo queremos todo, pero para quererlo todo yo creo que también es importante formarse. Y mientras sucede ese cambio, que no sabemos cuándo se dará esa digitalización completa, porque eso nadie lo sabe, creo que es importante esa poder formarse, ¿no? Para poder estar preparado. Y eso es algo que bueno, pues se ve. Yo creo que ellos como agencia lo pueden ver, que son en la contrapartida de los anunciantes. Yo tengo una responsabilidad, yo me estoy formando, yo sigo formándome, haciendo un máster ahora mismo, porque creo que si no, te quedas atrás. Entonces... Y ahí lo que veo también es un poco lo que comentáis, de fondo. Hay una apuesta por tecnología y todo el mundo a veces hasta pierde la cabeza cuando hay una nueva tendencia y no están dentro. Y eso lo hemos visto recientemente con el tema de ChatGPT. ChatGPT saca algo, toma fuerza en el mercado, Microsoft rápidamente reacciona y conecta su buscador, que estaba un poco perdido. En Bing lo conecta a la inteligencia artificial para intentar, y vemos que el CEO de Google pide a Brin y a Larry Page, que llevaban desconectados desde 2019, por favor, échame una mano, porque parece como que hay una nueva tendencia, y lo han intentado acelerar tanto porque sacaron una alternativa que era BART, pero ahora hace poco también vieron que fallaba. Entonces, no sé si era porque le hicieron una pregunta sobre el telescopio Hubble y falló. Entonces ya todo el mundo dice, oh, ala, falla. Y ha sido simplemente un tema de intentar responder muy rápido a una tendencia sin controlar, ¿no, Enrique? ¿No sí, ahora voy a entrar en lo de ChatGPT y el resto de IAs Entra, por favor. que nos estás comentando, pero a tu pregunta anterior de
al final apostamos por tantas tecnologías que no sabemos sacarle todo el provecho. Incluso, por ejemplo, al utilizar medidores. Pero porque los usamos mal, Enrique. O sea, la tecnología está muy... yo soy una aliada, o sea, es una aliada, perfecto, si se usa bien. Es Y que si el se problema conoce, sí, claro. es que, Claro, que pero estamos el poniendo problema... a monos amaestrados a trabajar con cosas muy complejas. Sí, Sí. pero no Y no está bien eso. voy todavía Pues a un algo. nivel anterior y mucho más simple. Cuando recurrimos a fuentes que en teoría miden lo mismo, los No resultados miden son lo mismo. diferentes. Pero es que muchas veces el Dices, problema, claro, es un problema de implementación tan sencillo como eso. O sea, no es que las fuentes midan distinto, es que los implementan personas diferentes. Entonces, cada uno y implementa aplican algoritmos diferentes lo que para buenamente sabe. otorgar los resultados. Pero resulta que, claro, no sale el mismo dato. ¿Por qué? ¿Y por qué no se quiere unificar? Lo que pasa es que yo creo que ahí también vosotros, desde el punto de vista del anunciante, es bueno que también os recomendéis, porque uno se hace un lío, o sea, uno llega Claro. ahí de repente, y es lo que dice Enrique, o sea, vas a ver el resultado de una campaña y si lo mides por una fuente o mides por otra, midiendo lo mismo, te salen resultados distintos. Entonces, la marca dice, pero a ver, entonces, ¿a qué me atengo? ¿no? Claro, ¿A qué, ¿de qué me fío? Claro, ¿de qué me fío? Entonces, yo creo que ahí también es muy importante, si por un lado yo había dicho antes el tema de la formación, también yo creo que vosotros tenéis una cierta responsabilidad, no sé, por llamarlo así, para poder, al final tú contratas una agencia para que sea un poco tu socio estratégico, tu partner, de decir, oye, pues mira, fíate de esto, no te fíes. Yo al final les elegí a ellos por eso, ¿no? Porque son una extensión nuestra. No concibo el trabajo si no es así. No lo sabemos todo nunca en un departamento, por mucho que te formes. Al final vosotros estáis 24/7 prácticamente con la tecnología mucho más que los anunciantes. Entonces necesitas un poco esa mano derecha que te diga, oye, mira, fíate de esto porque cada día salen cosas nuevas, herramientas nuevas y es lo que decís, ¿no? O sea, uno se vuelve loco, o sea... Son muchas tecnologías y empiezan todas a entremezclarse, porque dentro de la academia tenemos un bootcamp de CDP, estábamos hablando cómo aplicar esa First Party Data y salía el caso de, oye, ¿qué pasa si podemos responder en tiempo real al usuario con una promoción? En vez de poner la típica de, como es tu primera compra, un 20%, si le conectamos a algo tipo ChatGPT, en donde le preguntamos a ChatGPT, oye, tengo este usuario, ¿qué sería lo ideal para él? Y empiezas a integrar, pero ¿estamos preparados? O sea, ¿notas, Enrique, que la industria está preparada para ello? A ver, ChatGPT y soluciones de este tipo son todavía bastante novedosas. Sí es cierto que se está haciendo pruebas y cada vez ves más acción-reacción. Google está empezando a implementar soluciones para evitar posicionar contenidos creados por ChatGPT. No porque ChatGPT sea malo, sino porque quieren apostar por su propia tecnología, es una guerra comercial. Pero sí, de hecho, a ver, hay otro problema, no solo fuentes diferentes, no solo la dificultad de utilizar en su máxima medida o su máxima capacidad las tecnologías, sino luego está la parte de, ¿tenemos dinero para hacerlo? Porque Ahí poder está. explotar al máximo todas las A tecnologías... ver, es que esa pregunta es porque creo que algo que no se ha hecho hasta ahora es formar en casos de uso, de negocio. O sea, se habla mucho de te enseño a integrar esta tecnología, pero hay que enseñar también. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que a un director general le dices, oye, integrando un CDP vas a tener esta información, con esta información vas a poder recuperar, yo que sé, carritos abandonados, y esto va a repercutir que pagas la tecnología en 2 meses y el director general entra, porque ve que hay un... Si tú simplemente le comentas, oye, vamos a invertir en tecnología, claro, al final te has quedado con una parte que es un coste. Claro. Claro. A mí el director general lo que me pregunta siempre es, ¿qué ROI voy a tener? Dime el ROI y entonces yo ya veo. Y... No, o en cuánto amortizo esta inversión. ¿No? Es También, decir, claro. yo, por ejemplo, esto lo puedo activar en mi balance, estupendo, pero como no lo amortice, al final no me sirve para nada. Al final, para unas empresas, o sea, lo que es el marketing, para las empresas es un gasto. Entonces, claro, tú tienes que estar continuamente diciéndole, con esto voy a ganar esto. Al final, lo que queremos es eso, ¿no? Claro. Al final todos. No, es vender y ganar dinero. Al final, es que vivimos Claro, de pero esto. eso es una pequeña trampa, porque es qué ROI o qué ROAS voy a generar al implementar esta nueva tecnología. Es una nueva tecnología. No te puedo No lo predecir, sabes. porque no hay experiencia en el mercado. Yo particularmente no tengo experiencia para tu sector. Tú no tienes experiencia para esta tecnología. ¿Cómo te voy a dar? Ahí yo creo Voy a que sacar es eso, el- hablar con la
clave de, oye, nos abandona el carrito X millones, claro, y creo que hay compra de productos ahí por X millones, voy a recuperarte 20%. Pero ¿será 20%? ¿Será 10%? Creo que aparte, o será cero, creo que aparte de formar, como bien dices, no solo decir, oye, está esta tecnología, sino que la vamos a utilizar de esta forma y de esta otra forma, luego está la parte de honestidad. Y es no vender motos, porque al final te terminas cargando la relación cliente-agencia, agencia-cliente. Y cuesta muchas veces. Yo tengo un caso, hablaba hace poco con una nueva compañera que ha entrado en la oficina. La primera campaña de publicidad programática la hicimos en el 2014, cuando todavía la palabra programática... No, ¿Qué tiempos, eh? Con AOL, además, utilizando el DSP de AOL. Tela. Y funcionó muy bien. Y tuvimos una reunión luego con un nuevo director de cuentas de esa empresa y dijo, vale, vamos a activarlo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en aprender y tener resultados? Y mi respuesta fue, no te lo puedo decir. Una semana, puede ser un mes. Bueno, pues esa campaña nunca se lanzó, porque fui lo suficientemente honesto para decirle, esto no te lo puedo decir, no lo sé. Y sin embargo habíamos tenido una experiencia previa que había sido positiva, pero por, repito, ser honesto, al final ese cliente decidió hacerlo tradicional y no apostar por una nueva solución, cuando obviamente era el camino. Ya, pero eso te honra, porque al final lo que estamos hablando es de que la gente, tú y yo lo hemos hablado en una ocasión, o sea, hay mucha gente que habla sin saber, pero encima, como toda la parafernalia y todo el lenguaje lo tienen controlado porque han estado en 5.000 reuniones, te cuentan en un lenguaje absolutamente ininteligible cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, o sea, yo soy como tú, yo sigo formándome. Yo ahora me voy a hacer un máster en Retail Marketing, que está de moda, y tengo lo del CDP pendiente con Juan Antonio. Pero, cuantas más palabrejas usas, o sea, es como, mira, que sé decir CDP y GRP y en realidad no sabes, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Ni idea. Pero esto también nos damos cuenta los anunciantes, ¿eh? O sea, las marcas, cuando ya tienes un poquito de experiencia, sin saber ser un docto, sabes las agencias quién te va a vender la moto y quién no. De hecho, cuando nosotros elegimos a Ecumedia como nuestra agencia de medios, la agencia madre troncal de todo lo que hacemos, estuvimos un año haciendo una licitación, un año buscando agencias, y yo te puedo asegurar que vi a más de 5 en el territorio español y fuera de España. Y nos quedamos, de hecho fueron ellos los últimos que nos presentaron, y ves realmente quién te va a vender la moto y quién no. O sea, yo creo que hasta ahí, no sé, en general, yo me pongo en el caso de nosotros como marca, y en Europa Systems ahí yo por lo menos tengo el ojo un poco ya, la piel fina en ese sentido. Sí. Entonces, y al final es una relación a corto plazo, porque es lo que dice Enrique, o sea, te cargas la relación con los clientes, o sea, es que es absurdo. Yo prefiero que él, y él suele ser bastante prudente, es verdad, porque a veces, pues, bueno, lo que le dijo a ese cliente, algunas cosas a mí también me ha dicho en ese sentido. Bueno, yo prefiero eso, que no que te digan y que luego, pues, al final es una pérdida para todos, ¿no? O llegar a decisiones y luego acto seguido llamarte diciendo, cuidadito, esto tiene estas implicaciones, estas otras. Y eso pues se agradece un montón. Igual que falta en este país paciencia y dinero, también falta muchas veces visión a medio y largo plazo. Muchísimo. Entonces, a ver, yo... Lo urgente mata siempre lo importante. Eso es así y eso va a ser siempre así. Vuestra intención en buscar una agencia para tener una relación, para andar el camino. Pero es que eso se lleva poco. O sea, la gente lo que quiere es un resultado corto, y si puede ser este trimestre, mejor que el siguiente, porque el siguiente es saber qué pasa. Bueno, eso también nos pasa a nosotros, ¿eh? Yo internamente también tengo que educar, el departamento de marketing tiene que educar a los clientes internos nuestros, ¿no? Que te dicen, pues, comerciales, o sea, los propios jefes, ¿no? ¿Cuándo va a estar esto y cuánto va a ser el ROIC, insisto, en lo de antes? Entonces, bueno, pues las cosas no suceden por arte así de ciencia, entonces difusa. Entonces tienes que decir, bueno, pues todo lleva un proceso, todo lleva... Entonces, explicar eso es hacer de cada iniciativa un business case, para que, bueno, pues con tiempos,
Y eso, pues bueno, lleva mucho trabajo interno, pero yo creo que es la única forma, al final dicen, ¿no?, que la información es poder. Si tú vas bien documentado a tus jefes y les dices, mira, cuento con esta agencia, tengo, o sea, y todos los pasos de, para un proyecto, pues creo que eso es fundamental. Y también que la agencia se implique mucho con la marca. O sea, yo, por ejemplo, que antes he estado en el área de proveedor, tienen que ponerse, ellos ya manejan muchas cuentas, entonces al final, pues bueno, cada rato están cambiándose la gorra. Pero es importante que tanto... Por eso acabamos locos todos. Sí, un poco sí, pero que el equipo se implique, porque también se da cuenta uno, ¿no? Cuando yo por eso me cambié de agencia, porque dije, llevábamos no sé cuántos años con una agencia y decía, pero si es que no conocen ni la marca, es que siguen escribiendo mal mi nombre. Yo sé que no es fácil escribir Europa Assistance, es un nombre francés, pero no me pongas Europe con E, que eso es inglés. Entonces, bueno, pues cosas así que tú desde la compañía dices, es que no lo voy a consentir, o sea, no puede ser, ¿no? Sí, y eso nos llevaría al inicio del debate de qué es mejor, brand performance, ¿dónde? Tecnología sí, pero... Y ahí yo entiendo que la urgencia te derive a performance, pero lo importante... Pero ¿no te suena a un quiero todo? Quiero branding y quiero performance, dame todo. Sí, todo. No, pero eso... ese es el defecto de nacimiento de todo ser humano. Luego está la virtud de decir hasta aquí. Lo queremos todo, efectivamente. Claro. Y lo queremos ya. Y luego hay un último... Y de hecho, yo siempre, creo que a ti también te lo he contado, siempre a los clientes o a quien me quiere escuchar... Les Oye, que te escucha mucha gente. Sí. Una anécdota personal, pero que creo que describe muy bien qué es mejor, si branding o performance. Yo tengo un gran amigo y salíamos, pues como todos los chavales, de copas con 17, 18 años. Yo entraba a todas las chicas, yo hacía performance y me iba solo a casa. Él se quedaba en una esquinita y siempre llegaba la chica más guapa o la camarera con una copa y se iba con él. ¿Por qué? Porque él tenía un branding muchísimo mejor que yo. ¿Quién tenía éxito? El branding, no el performance. Es un chascarrillo, pero creo que es muy importante y no apostamos suficiente por eso. O sea, al final la confianza, el conocimiento, la notoriedad, pero sobre todo la confianza en una marca, no es solo en seguros, en automoción, en energía, en todo, es básico. Y en personas. Como y en personas. Dices. O sea, al final tener una imagen personal notoria te ayuda en la vida. Esto es tan sencillo como eso. Y vamos, a mí me gustaría conocer a tu amigo. Y aparte es que al final termina ahorrándote dinero. Porque al final es el individuo el que va a venir a buscar y va a costar conseguir un cliente muchísimo menos. Bueno, yo siempre lo digo con Coca-Cola. Yo digo, Coca-Cola, gran multinacional, hiperconocido, líder número 1, y sigue haciendo campaña de notoriedad. Y dices, ¿cómo siguen haciendo cuando todo el mundo conoce Coca-Cola y todo el mundo toma Coca-Cola por encima de, por lo menos en España, ¿no?, de Pepsi o de... Y lo siguen haciendo porque tienen que estar ahí. Claro. Entonces, más ejemplo que ese, que una gran marca, grandísima marca... No hay que irse a marcas. Si es que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hay un dicho que el buen paño en el arcón se vende. Al final es la notoriedad de marca, la calidad, la confianza, no necesita mostrarse. Va a ser el cliente que va a venir a ti. Había otro término que también se estaba hablando, creo que lo vi en algún artículo tuyo, que era Web3, X y Z. ¿Qué es esta tendencia? Realmente son dos conceptos diferenciados, lo que pasa que bueno, pueden combinarse, pueden jugar. Por un lado, la parte de extensión de TLD, X y Z, ya llevamos viéndolo desde hace tiempo, que podemos empezar a jugar con extensiones que definan la tipología o el sector en el que se mueve tu marca. X y Z está pensado más para generalizar aún más ese uso de dominios, no solo desde su lógica inicial, que es las generaciones X, Y y Z, sino que a partir de ahí puedes trabajar y puedes definir y personalizar un dominio en función de tus intereses, que a nivel de SEO, a nivel de ese conocimiento, esa capacidad de atracción, es fantástico, porque una de las señales prioritarias de posicionamiento de un contenido u otro es si coincide esa búsqueda con la URL principal del dominio. Entonces X, Y, Z solamente es una versión genérica o una visión de poder utilizar esos dominios a tu entera disposición como tú quieras y según sean tus necesidades. Últimamente, de hecho, lo utilizan mucho las empresas cripto.
intentando diferenciarse, generar ese concepto de que esto es para todos, y utilizan mucho las empresas de cripto. Y por otro lado, la web 3.0, y esto sí es bastante más importante porque lo otro, comparado con la web 3.0, es la guindita, si quieres, es testimonial. La web 3.0 es la próxima versión a la que ya estamos yendo de ecosistema digital dentro del entorno web, y que básicamente se basa en semántica. Semántica implica datos y es personalización. Cada individuo va a tener una experiencia de navegación diferenciada en función de los intereses, comportamientos o experiencias previas que ha tenido. Al final si hablábamos de un mensaje para cada individuo, esto va a ser un contenido, una web para cada individuo. Y si encima a esto le sumas, que es así, todo el ecosistema de la tecnología blockchain, la capacidad y la seguridad de la información y de la traslación de esa información va a ser absoluta. Y aquí en blockchain, Jordi puede hablar mucho más. ¿No percibes que ha pasado, y lo notamos, o sea, Google, Microsoft, todos apostando por inteligencia artificial, ChatGPT, en cambio Meta, que apostó por este ecosistema metaverso, llamarlo gafas de realidad virtual, como que se ha quedado, incluso los propios inversores, creo que las acciones de Meta han bajado porque a lo mejor le están diciendo a Mark, oye, a lo mejor debías haber apostado por inteligencia artificial y no metaverso. ¿Que tú percibes lo mismo? ¿Se ha equivocado Meta? Sí, no. A ver, volvemos a lo de siempre, y es metaverso. Metaverso llevamos, no sé, 10 años trabajando en metaverso. Los videojuegos son metaverso. Sin hablarlo así. Sims es metaverso. Sí. Total. En Ecumedia ganamos un premio hace, pues allá por el 2012, 2013, de estrategias en Jabo. Es que tú eres muy joven. Sí, seguro que o soy muy viejo, mejor dicho, llevo mucho tiempo. Y eso Jabo es un metaverso, era un metaverso. O sea, no es nada nuevo. Y el problema de Zuckerberg, en este caso, es que ha considerado que el uso y la aceptación de un modelo basado en gafas 3D, en gafas Oculus, iba a ser rápido, cuando es mentira. La usabilidad, que los chavales lo utilicen para jugar no significa que lo vayan a utilizar o trasladar a otros aspectos de su vida. Todavía no es un sector ni una sociedad madura para ese... Yo creo que se ha quedado ahí, efectivamente. Y ese es el problema principal. Si esto lo hubiesen hecho dentro de 10 años, posiblemente hubiese sido el éxito. Y en cuanto a ChatGPT o tecnologías de inteligencia artificial, el otro día leía que en 2 semanas 100 millones de usuarios. ChatGPT. Él me lo contó a mí en una visita... Sí, no, nosotros en Ecumedia, el otro día en una comida, estaba con la directora creativa, con Ruth, y estábamos los dos enseñando. ¿Has visto DALL-E, que es una inteligencia artificial para crear imágenes? Y ella me enseñaba otra. ¿Y has visto esta tecnología de inteligencia artificial que mezcla 2 vídeos y te los convierte en uno? Es espectacular, espectacular. La capacidad asociada a CDP de crear contenidos, la capacidad de utilizarlo para redes sociales. El otro día había un plugin para el SEO. Para Telegram, O sea, para poder directamente estar hablando con tus amigos lo que quieras en Telegram. Solo la inteligencia artificial. O sea, ya es alucinante. es que estamos en el borde de la locura ya. Sí. Yo creo que tampoco hay que tenerle miedo, ¿eh? O sea, no es miedo, es respeto. Respeto, efectivamente. Y yo creo que esa robotización tampoco tiene por qué quitar el trabajo humano. Quizá, al final yo creo que es la capacidad de adaptarse. Fíjate. No opino lo mismo. ¿No? No. Yo creo que es otra forma de trabajar. Si lo sabes hacer bien y lo conoces, que es lo que hablábamos antes, ¿no? A ver, y esto ya es un debate que va más allá de las tecnologías y de nuestro sector. Las revoluciones que hemos vivido hasta ahora, todas las revoluciones industriales que hemos vivido hasta ahora, se enfocaban en sustituir la fuerza del ser humano. Pero es que la fuerza del ser humano, es irrelevante comparada con la de los animales. La actual es sustituir la inteligencia del ser humano. Si no tenemos fuerza y no tenemos inteligencia, dices, bueno, pero es que saldrán otros trabajos. Mira, vete a la calle o mira en tu colegio. ¿Todos estabais capacitados para ser ingenieros? No. Por genética,
por la capacidad de tus padres para darte una formación u otra, por las circunstancias X que fuesen. Al final, esa élite capacitada para utilizar esas herramientas son pocos de partida, por capacidad, como Venga, genética. creo que esto nos va a dar para otro debate y quiero que me digáis 15 segundos vuestra tendencia que veis para este 2023. ¿Qué tendencia ves, Jordi? Yo, la inteligencia artificial para la generación de contenidos como clave. Enrique. Yo el uso de data, hacer parte de los grandes grupos editoriales para el desarrollo de estrategias de contenidos y publicitarias. Verónica. Pues yo la digitalización en todo el proceso B2C, automatización de un CRM. Pues, oye, esto nos va a dar para otro debate que haremos sobre ChatGPT, entrando mucho más en inteligencia artificial. Pero aquí dejamos hoy nuestro programa de Tech Talk by Skiller Academy. Nos vemos el próximo viernes.